Y en esta mañana vamos a ir a la palabra. ¿Cómo se da Dios a conocer? Y estábamos trabajando eso en la epístola a los romanos. ¿Y cómo se da Dios a conocer? Y en aquel entonces, Dios comienza a darse a conocer primero generalmente. Se revela. Y luego va estrechando, va siendo un poco más específico. Y luego llega el momento en que la única fuente de revelación nos la muestra, la fuente específica de revelación. Y decíamos que comenzamos acerca de Dios se revela, Dios se muestra, Dios se da a conocer por revelación. Y esa palabra es muy importante. Dios se da a conocer por revelación. Y dijimos que Dios se da a conocer primeramente lo que se llama la revelación general. ¿Qué significa la revelación general? Y lo vamos, si me permiten, voy a leerlo, y esto es repaso, ¿verdad? Para entonces poder entrar en contexto de lo que Dios quiere traer el día de hoy. En Romanos capítulo 1, versículo 19 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó o se lo reveló. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De manera que, ¿qué es lo que nos quiere decir ese versículo ahí? Que Dios se da a conocer en una revelación general a través de la creación. Muy bien. Y a través de la creación, Dios se da a conocer de una manera que sensibiliza nuestro afecto para reconocer que lo que nosotros vemos alrededor nuestro ha sido diseñado por Dios. No ha sido evolucionado. No ha sido producto de que de repente, de un Big Bang, ¡pum!, y ya todo surgió, sino que vino de un diseño. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová. El mismo Salmo 8 dice que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando yo veo la creación tuya, reconozco que yo soy nada delante de un Dios que es grande, delante de un Dios de quien cantábamos hace apenas un minuto, que la tierra canta, ¿verdad? Y todos gritan que tú eres santo. La tierra, la creación canta. Luego, pero decíamos también que es la revelación general, la creación sensibiliza nuestros afectos para reconocer que hay un ser supremo, Dios, superior a mí, que yo no soy nada comparado con la grandeza de ese Dios. Pero no me lleva a una relación directa con Dios, solamente me lleva a un reconocer al Creador del universo.
Luego, la segunda revelación, que en Pablo en los Romanos hablaba de la ley. Y para los judíos, los 10 mandamientos. Y para los gentiles, o sea, los no judíos, es la ley natural, moral, escrita en nuestros corazones. Vamos a verlo. En Romanos 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era, según el ritual del judaísmo, al octavo día, el varón tenía que pasar por la circuncisión. Y eso era según la ley, ¿verdad? Bueno, Pablo está estableciendo aquí qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que la ley, los 10 mandamientos para el judío, tiene una significancia, y es que la voluntad de Dios le ha sido confiada, la palabra de Dios le ha sido confiada al judío. Y para el no judío, ¿qué tal? Que ellos que se revienten, ¿verdad que sí? ¿Así? No, ¿verdad que no? Para el no judío, volvemos a Romanos capítulo 2, versículo 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley de los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿A quién le fue dada la ley, los 10 mandamientos? Al judío. Pero está diciendo que el gentil que no tiene la ley, no le ha sido confiada la ley, dice que hace lo que es la ley en sí mismo, ¿verdad? Dando testimonio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vamos a traducir esto en arroz con frijoles. La ley moral, tú y yo, nos ha sido dada la ley moral por naturaleza. Creas o no creas en Dios, seas o no seas creyente, la ley moral te ha sido dada. ¿Cuántos de ustedes han visto a gente que son ateos? Un ejemplo, gente que son ateos, personas que son ateos, que son fieles a sus esposas, que son buenos padres, que son buenos ciudadanos, que son incapaces de robar. ¿Reconoce el ateo a Dios? No, no le reconoce. ¿Es salvo el ateo? No son salvos. ¿Necesitan a Cristo? Por supuesto que sí. Pero Dios les ha dado a ellos, aunque ellos no lo reconocieran, les ha dado la ley moral. La ley moral. Y eso es un vestigio de la imagen de Dios impresa en cada uno de nosotros, que ha sido nublada, ha sido distorsionada por el pecado, pero que aún en medio de esa distorsión hay vestigios de la imagen de Dios impregnada en cada una de las vidas, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Dios nos creó para que nosotros reflejáramos la imagen suya. Pero el que no creyente
a pesar de que es no creyente, tiene la ley moral dentro de sí porque reconoce lo que es bien y lo que es mal. Y yo me atrevo a decir que podemos encontrarnos, pudiera darse el caso de que usted y yo nos encontremos con personas que no son creyentes y que son más propios y sus comportamientos son más éticos que muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Sí, Señor, para vergüenza nuestra. Pero, ¿por qué? ¿Son mejores que nosotros? No. ¿Son ellos salvos? No. Pero la ley ha sido, la ley natural, la ley moral, la ley ética, el comportamiento ético, por naturaleza, ellos lo tienen y lo manifiestan. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces, Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de la ley, mostrándonos su voluntad. La ley. Pero encontramos una cosa en Romanos capítulo 3, versículo 20. Escuchen bien esto. Que por más que nosotros tratemos, por más que el judío trate de seguir los 10 mandamientos, o por más que los no judíos traten de ser buenas personas y hacer las cosas bien hechas por su propio esfuerzo, la ley, dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Eso es la descripción del salmista acerca de la ley que Dios ha dado. Es perfecta, pero nos pone en una situación de que nosotros no somos perfectos, de que nosotros estamos cortos de la marca. Entonces, ante la perfección de la ley y ante la perfección de esa ley moral también que le ha sido dada a los no judíos, pero que está escrita en nuestros corazones, nos va a recordar Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras vamos desde el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que, escuchen esto, consecuentemente, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios? ¿Por qué por las obras de la ley, por más que nosotros tratemos de hacer los 10 mandamientos, seguir los 10 mandamientos y seguir la ley natural escrita en nuestros corazones, por más que nos esforcemos, no vamos a ser justificados delante de Dios? La razón nos las dice la segunda parte del versículo 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Saben una cosa? Todos somos pecadores. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y fueron separados de esa comunión íntima con Dios. El pecado trae separación de Dios. Más adelante dice que la paga del pecado es muerte. La separación de Dios causa muerte. El pecado trae muerte.
Entonces, hasta aquí, Dios se da a conocer a través de la creación. Dios da a conocer su voluntad a través de la ley. Y nos revela y nos muestra el conocimiento del pecado, de que somos pecadores. Pero entonces, Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, por la ley y por los profetas. Y luego dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí vemos ya la creación, nos muestra el diseño que viene de un diseñador. La ley nos muestra la voluntad. Pero la fe en Jesucristo nos justifica, nos haya justificado, nos hace justos delante de Dios y nos da la facultad para entonces tener una relación con Dios. Relación con un Dios personal, con un Dios que no es un éter. Un Dios con que tú puedes relacionarte. Un Dios que no está allá y yo estoy acá, sino que Él te habla. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Y tan cierto que cuando Él me habla le puedo oír. Una relación. Y eso es posible a través de la fe salvadora. La fe salvadora por medio de Jesucristo. Eso es lo que tratamos hace 2 semanas. Y la ley, ahora, la fe en Jesucristo, versículo 31, del capítulo 3 de Romanos, dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y eso que quede bien claro, la ley, Dios es perfecto y en la ley Él establece la voluntad de Él. Pero nosotros sin Cristo no podemos expresar la voluntad de Dios ni caminar en la voluntad de Dios. Pero en Cristo Jesús, la fe salvadora en Cristo Jesús no invalida la ley, no invalida el hecho que Él es creador, sino que confirma, porque Cristo es en nosotros, porque Cristo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora los designios, ¿verdad? El acta de decretos que había con nosotros fue anulado por causa de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, muchas gracias. Y entonces, ahora podemos decir que en Cristo Jesús, porque he sido justificado, revestido de la justicia de Dios, que es lo que me da la facultad de yo poder entrar en la presencia de Dios. Y estamos siendo, y una vez he sido revestido de la justicia de Dios, entonces Dios puede llevar entonces a cabo una obra transformadora
de nuestra mente, de nuestro entendimiento, transformando nuestro ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces, esa imagen de Dios con la que hemos sido creados, que fue nublada por el pecado, fue distorsionada por el pecado, ahora en Cristo Jesús, Dios está llevando a cabo, ahora Dios puede obrar en nosotros, porque somos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora, hijos de Dios, podemos entonces podemos saber la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios cautiva nuestros corazones. Y esa voluntad de Dios transforma nuestro ser. Nos hace nuevas criaturas. Nos perdona de todo pecado. Y nos da la garantía de que aún en este andar, que vamos a fallar, que vamos a pecar, que vamos a estar cortos, muchas veces cortos de la marca. Tenemos la garantía, escucha bien esto, la garantía de que la sangre de Cristo pagó por el pecado del pasado, el pecado del presente y el pecado del futuro en nuestras vidas. Tenemos libertad para entrar en esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo.